Buenas compañeros, mi nombre es Francisco Javier Cáceres, estoy en el grupo 4 y me toca hablar sobre el párrafo. El párrafo o parágrafo, si uno por curiosidad va a Google y uno busca el parágrafo, uno lo encuentra 8.4 millones de veces, mientras que la palabra párrafo le encuentra apenas 1.4. Ahora, cuando vamos al diccionario de la Real Academia Española, el DRAE, sí nombra las dos palabras, pero define realmente párrafo. Y en relación al parágrafo dice que es sinónimo. O sea, parágrafo y párrafo son sinónimos y ya vimos lo que significan las palabras sinónimas en una presentación anterior de mi compañero. Ahora, ¿cómo define el DRAE párrafo? Lo define como un fragmento de texto de prosa construido por un conjunto de líneas seguidas y caracterizadas por un punto final. Es una cuestión mecánica. Es mecánica porque solamente son palabras unidas y separadas de otras por un punto final. Y más nada. No importa lo que diga. En 1992 había era similar la definición. Sin embargo, yendo a 1726, hace casi 300 años, DRAE sí decía que era con el fin de separar materias. De manera que para mí, hace 300 años, la definición de párrafo estaba mejor que la más reciente, porque es para separar materias. No se puede hablar de cualquier cosa en el trabajo. En el texto del trabajo hay ejemplos, puse 3 ejemplos, 3 párrafos, 2 de los cuales tienen sentido, uno de los cuales, a pesar de que son ideas similares, no tiene sentido. Ahora, en cuanto a las características de los párrafos, me refiero a lo que dice el profesor José Manuel Bustos en un libro que se llama Interpretación multifuncional del párrafo. Él habla de 4 características de los párrafos: la parte temática, la parte retórica, la parte cognoscitiva y la parte visual. En cuanto a lo temático, el profesor nos indica que en relación a lo temático, la información debe ser coherente, información coherente. Lo retórico, aquí es donde el autor decide qué va a explicar. En lo cognitivo, cómo lo va a presentar para que lo entienda el consumidor, lector consumidor. Habla de quizás entre 50 palabras como mínimo y 200 palabras como máximo debería de tener un párrafo. Y eso se pega, por decirlo así, con la parte visual, que es la otra característica. Cuando un lector ve un párrafo debe ser agradable a la vista, que no se asuste si lo ve muy grande o no le preste importancia cuando lo ve muy corto. En cuanto a los tipos de párrafo, una vez que decidimos qué vamos a escribir, podemos escoger los tipos de párrafos, ya sean tipos descriptivos, pueden ser narrativos, instructivos, de contraste de ideas, de división, clasificación. División es porque tenemos mucha información y la queremos dividir, o tenemos mucha información y la queremos concentrar. Puede ser de causa-efecto, otro dedicado a las definiciones, y por último los persuasivos que van a ser muy interesantes para el resto de nuestras carreras, porque en ello vamos a transmitir nuestras ideas para que la gente se adhiera a nuestras ideas y pensamientos. Ya para finalizar, ¿cómo pegamos los párrafos? Porque los párrafos cuando estamos haciendo un texto, los párrafos tienen que ir concatenados, tenemos que darle fluidez a la materia, y para darle esa fluidez tenemos que usar conectores si queremos utilizar una palabra. Si queremos utilizar ideas similares, pudiéramos utilizar términos como asimismo, si, consecuencia, por tanto, de contraste, sin embargo. Si son de causa-efecto, utilizaremos términos como
por tanto, agregar conceptos, además de, y si queremos darle continuidad, pudiéramos utilizar la palabra luego. En resumen, tenemos que párrafos son unidades de texto que deben tener sentido. Y me refiero a la definición del DRA de 1726. Deben de tener sentido y que se vayan tejiendo entre sí hasta lograr el texto final. Gracias. Nuevamente, Francisco Javier Cáceres, Grupo 4, tema El párrafo.